Senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para los oyentes a esta hora. No sabe con cuánto interés y con cuánta admiración y con cuánta pasión de patriotas seguimos su paso por Arauca, por la frontera norte de Colombia, en estos días aciagos pero iluminantes, porque estos días iluminan el camino del porvenir. Esto no será en vano. Ese régimen maldito de Nicolás Maduro se va a caer porque se tiene que caer, porque no tiene soporte, porque no tiene sustento en nada. Y es un gobierno tan inhumano y tan torpe que no vacila en quemar medicinas y alimentos para un pueblo, para que no le llegue a un pueblo hambriento y enfermo. Pero cuéntenos su experiencia, senadora Paola Holguín. Doctor Fernando, nosotros tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana en Cúcuta tratando de hacer la entrega de las 600 toneladas de ayuda humanitaria que por ahora tenemos almacenadas en nuestro territorio. Lamentablemente no lo logramos. En uno de los puentes nos soldaron los contenedores al puente y fuera de eso empezaron a disparar contra los venezolanos que venían del otro lado a recibir la ayuda en el puente de la Unidad. Y en el puente de Ureña nos pasó algo terrible. Cuando empezamos a entrar con los camiones, logramos que los 3 primeros pisaran territorio venezolano, bajaron a los conductores, quemaron los camiones y nos quemaron, doctor Fernando, la medicina, nos quemaron la comida y empezaron a disparar gases lacrimógenos, perdigones contra toda la gente y no logramos pasar. Se logró salvar parte de la mercancía que iba en uno de los camiones, pero doctor Fernando, eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Eso es un delito muy grave lo que está haciendo Nicolás Maduro. De este lado lo único que habían eran niños, mujeres, hombres tratando de defenderse con piedras, de defender los camiones para que llegaran médicos. Los médicos, doctor Fernando, les desgarraban a uno el alma, ellos ahí al frente del cañón tratando de hacer que esos benditos esas tractomulas pasaran con la medicina, porque ellos no tienen por qué atender la gente a sus hospitales. Pero la respuesta del narcorrégimen fue disparar, fue asesinar, fue herir y fue quemar parte de lo que queríamos entrar. Bueno, senadora, yo tengo que disentir de usted porque físicamente la caravana no llegó. Simbólicamente, moralmente, políticamente, llegó a su destino. Esa caravana llegó al corazón del mundo entero, que vio cómo un régimen maldito es capaz de quemar comida y medicinas que llegan para su pueblo. Usted sabe que eso está prohibido en el derecho internacional humanitario. Usted sabe que los pactos de Ginebra prohíben expresamente que se ataquen caravanas cargadas con medicamentos o con comida para la gente civil que está sufriendo. Eso está prohibido. Este hombre es un hombre maldito, este es un delincuente a la luz de los tratados internacionales y de los pactos de Ginebra. Entonces, que llegó la caravana, senadora, llegó la caravana. Aquí a uno se le escurren las lágrimas de indignación y de emoción, pero no de frustración, senadora, no de frustración. Doctor Fernando, y esto no tiene vuelta atrás, esto no tiene vuelta atrás. Nosotros estuvimos ahí parados, nosotros vimos el heroísmo del pueblo venezolano. Ya no tienen nada que perder. Las imágenes eran desgarradoras. Una mamá que ante los ataques de los gases y eso quería sacar a su niñita de 9 o 10 años y la niña le decía: no mamá, volvamos para que podamos regresar, volvamos para que podamos regresar. Un joven en silla de ruedas cargando piedras para llevarle a los otros para que se defendieran. Nosotros vimos a un médico llorar cuando no lograba entrar el camión con la medicina que él necesitaba para el hospital. Vimos muchachos desmayarse porque no podían respirar por los gases lacrimógenos. Vimos un papá
que llorando no se quería salir para que le quitáramos los perdigones clavados en la cara y decía que ya no tenía nada que perder. En las marchas le mataron a sus hijos, perdió el empleo, le quitaron la casa, lo único que le quedaba era la vida y se la iba a jugar por Venezuela. Doctor Fernando, cuando uno ve, lo que vimos nosotros en el Puente Ureña, nosotros tenemos la obligación de contarle al mundo. El narcorrégimen de Nicolás Maduro es un narcorrégimen homicida. Ellos son el verdugo de su pueblo. Ellos cometieron, como usted lo ha dicho, un delito internacional, un delito de lesa humanidad. Nosotros necesitamos que la comunidad internacional reaccione, doctor Fernando. Esto no puede continuar, esto no puede seguir un día más. Cada día que ellos pasan en el poder, más inocentes están muriendo. Todos los días, ese es un delito de genocidio. Nos contaba Cindy Larrota, que es colombiana y que es venezolana y que vivió en Venezuela pues gran parte de su vida hasta que vino a Colombia, estuvo en Venezuela y acaba de llegar, acaba de regresar. Si a la gente le da una diarrea, se muere deshidratada porque no hay con qué contener una diarrea en un hospital de Venezuela. Si eso no es un genocidio, dígame qué es un genocidio. Dígame qué es. ¿Qué necesita la Corte Penal Internacional para iniciar un proceso por delitos internacionales, por crímenes de guerra contra esta sinvergüenza de Nicolás Maduro, contra el señor Diosdado Cabello y contra todos los bandidos que los acompañan? ¿Qué están esperando para eso? Uno se queda pasmado de que ante estas cosas no haya reacción, pero después de ver estas imágenes, porque eso que usted nos cuenta y que la emociona porque lo vivió, usted tuvo lo que se llama una vivencia, que es una forma especial del conocimiento, como dicen los filósofos, pero quienes la vimos a través de los documentos visibles, de los videos, a través de los testimonios, tenemos la misma sensación y esa la tiene el mundo entero. La tiene el mundo entero. Esto no tiene marcha atrás. Esto se fue. Y esto no tiene que ser con armas ni con fusiles. Esto tiene que ser con el poder moral de la humanidad, que no puede permitir que unos bandidos de estos maltraten hasta la muerte a un pueblo inocente, a un pueblo inerme. Eso no puede suceder. En Venezuela, mire usted lo que es el socialismo, Paola. Cindy nos contaba, en Venezuela no tienen problemas de abastecimiento los ricos. Los que tienen tarjetas de crédito expedidas o en Colombia o en los Estados Unidos no tienen problema, porque tienen dinero, porque son ricos, algunos de los cuales se hicieron ricos robando al pueblo venezolano. Pero a los pobres, a la gente del común, Venezuela tiene 30 millones de personas. Habrá 300.000 o 200.000 o 400.000 personas ricas que tienen acceso a la comida. Si se enferman, vaya a ver cómo los atienden en un hospital. Parece que hay clínicas que disponen también de todo lo necesario, hechas con ese mismo dinero. En los hospitales donde está la gente, en los supermercados donde puede ir la gente, no hay nada. No hay nada que comer y no hay un medicamento. Senadora, ¿esto lo puede tolerar el mundo? Doctor Fernando, además, más de 160 miembros de las fuerzas se fueron a juramentar frente a Guaidó y ellos decían que la orden que les había dado era masacrar al pueblo, que muchos de ellos ya no quieren más, muchos de ellos también tienen los padecimientos en sus familias, pero a muchos de ellos los tienen amedrentados, amenazados, encadenaron a algunos para que no lograran pasar y venirse a juramentar frente al jefe de las fuerzas militares y de policía. Nosotros continuamos haciendo el llamado, nosotros esperamos que ellos puedan reaccionar y que sigan llegando como llegaban. Partía el alma ver también llegar a esos jóvenes, doctor Fernando, sus familias están sufriendo y ellos no quieren más vivir bajo ese yugo de la dictadura, jóvenes de fuerzas especiales de 26 años, que sus familias están padeciendo, doctor Fernando, pero la crueldad del narcorrégimen hace que mucha gente tenga miedo. Pues que el terror es el arma de los déspotas. Eso ha sido así toda la vida. ¿Cómo sobrevivió el régimen de Stalin? Así.
y quitándole a la gente la comida y matándola físicamente de hambre. Es que esta es una historia conocida por la humanidad, la historia de los déspotas que a través del terror mantienen sojuzgada a la gente, el hambre como estrategia del despotismo. Escribí sobre eso un artículo en Las Dos Orillas exactamente sobre ese tema. Pero esto es un crimen de guerra. Ojalá lo recuerden para que con los protocolos de Ginebra en las manos denuncien este régimen por genocidio y por quemar comida y por quemar medicinas que van para la gente que la necesita a gritos porque se está muriendo, se está muriendo. Y Paola, si esta es la situación de la gente de edad que se desintegra, se deshidrata porque tiene una diarrea, ¿qué le pasará a los niños? Dígame cuál es la suerte de un niño, pues usted sabe lo frágil que es la salud de un niño de 1 año, de 2 años, se enferman con una facilidad extraordinaria. Si no hay con qué socorrerlos, se mueren, Paola, eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Usted cree que la humanidad va a permitir que estos hombres sigan cometiendo semejante barbaridad? No lo puede hacer, doctor Fernando. Un papá llegó a la frontera con las cenizas de su niña a suplicar que dejaran pasar las medicinas para que más niños no murieran como su pequeñita. Doctor Fernando, necesitamos que cada voz de cada demócrata le haga entender a la comunidad internacional que esto no puede continuar un día más. Un día más hay que darle un ultimátum ya a Nicolás Maduro. La gente no imagina cuánta hambre, cuánto dolor, cuánta miseria, cuánta muerte. Le suplicamos a los demócratas que le hagan entender a la comunidad internacional, esto no puede continuar, doctor Fernando, un día más. Un día más. La situación es muy crítica, la situación es muy dolorosa y el narcorrégimen todos los días da prueba de una crueldad sin límites, sin límites. A esto hay que quitarle el oxígeno, senadora. Yo le presento a usted el tema para que lo discuta con sus asesores y para que la discuta en el Congreso. ¿Por qué Colombia tiene que honrar los gastos hechos en Venezuela con tarjetas de crédito colombianas? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que tienen tarjetas de créditos? Pues las gentes de medios económicos que sacan tarjeta de crédito en Colombia y se van para Venezuela a vivir como reyes porque a la tasa de cambio, con unos pesos colombianos, compran todo lo que quieran comprar en Venezuela. Y la gente pobre y la gente del común, los 29 millones de venezolanos que no tienen acceso a una tarjeta de crédito extranjera, ¿a esos qué les pasa? Que literalmente se mueren. A ese régimen hay que quitarle el oxígeno. Yo insisto, ¿por qué honrar tarjetas de crédito que se utilizan en Venezuela, tarjetas de crédito colombianas? Si el régimen Fernando, es genocida, sí, siga. Yo creo que lo que usted está diciendo es muy importante. Ya hay en Colombia interés en empezar a congelar las cuentas de todos los que son cómplices del narcorrégimen. Ya se ha empezado a evitar la entrada y a sacar a los cómplices de Maduro del territorio. Nosotros no podemos permitir que ellos sigan teniendo albergue en nuestros países, lavando el dinero que le han robado al pueblo o el dinero producto del narcotráfico en nuestros países. La comunidad internacional tiene que recordar que para poder juzgar y sacar a Maduro y a sus secuaces de Venezuela, puede escoger por qué delito, puede escoger si lo hace por el tema del narcotráfico, puede escoger si lo hace por financiación y protección de organizaciones terroristas, puede escoger si lo hace por los delitos atroces y de lesa humanidad que está cometiendo. Hoy la Corte Penal Internacional, por orden del fiscal, tiene abierta una investigación por muchos delitos que había cometido, y el sábado sumaron un delito más, que fue no dejar entrar la medicina y la comida que el pueblo está clamando. Doctor Fernando, ni un día más, esto ya no puede tener vuelta atrás. Eso es un delito de genocidio, eso está incluido en los protocolos de Ginebra.
No puede, con ningún pretexto, por ninguna razón, un sistema de fuerza quitarle la comida y quitarle las medicinas al pueblo, a la población civil que la necesita. Eso es un delito de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional está atrasadita, pero yo le insisto, las caravanas sí llegaron a su destino. Llegaron a su destino. No puede haber hoy un habitante del mundo libre, del mundo medianamente informado, que no sepa que Venezuela está en manos de unos tiranos despreciables y que ese régimen no puede durar un minuto más y que hay que atender el clamor que se levantaba del corazón y que salía por los labios de todos los venezolanos, que gritaban libertad, libertad, libertad. ¿Usted le puede negar eso a un país? Doctor Fernando, el grito era libertad. Usted no se imagina la tristeza cuando empezamos a salir en los camiones del punto de acopio, iban llenos de jóvenes venezolanos y de mujeres. Y el grito era: ¿quiénes somos? Venezuela, que queremos libertad. Todo el tiempo gritaban eso. Las únicas armas que tenían esos jóvenes y esas mujeres, esos papás, era el valor y banderitas de Venezuela y los cantos. Era lo único, doctor Fernando, y nos recibieron a gases, a perdigones, a disparos. Eso no tiene perdón de Dios, doctor Fernando. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Y usted cree que con disparos se va a detener el clamor de un pueblo? ¿Usted cree eso posible? No, eso no es posible, eso no es posible. Los venezolanos están unidos. Ellos verán después cómo hacen uso de la libertad y cómo organizan un sistema democrático que permita la reconstrucción de un país que han vuelto pedazos estos miserables. Pero por ahora todo lo que gritan es libertad, libertad, libertad. Venezuela, la patria de la libertad. Y mire qué emocionante, senadora, qué emocionante. Un día salieron de Venezuela, camino de Colombia, para darnos la libertad en el pantano de Vargas y en Boyacá, un tal Simón Bolívar, un tal Carlos Sublet, un tal Anzoátegui, un tal Urdaneta, un tal Juan José Rondón. Hoy son ustedes, los congresistas de Colombia, que llegan a Venezuela a decir: aquí estamos porque esta patria es patria de la libertad y no toleramos que un puñado de bandidos ladrones acabe con la libertad de un pueblo. Mire usted, así son las cosas en la vida, senador. Así es, doctor Fernando, y le pedimos a todos los colombianos que nos ayuden, que nos apoyen. La lucha no ha terminado, la lucha va hasta el final, esto no tiene vuelta atrás. Nosotros seguimos adelante, vamos bien y vamos a lograr la libertad, vamos a lograr la libertad de Venezuela. Ellos se la merecen y nosotros tenemos que ayudar en esa lucha. Es nuestra obligación como hermanos, es nuestra obligación moral, es nuestra obligación como demócratas, es nuestra obligación como cristianos, doctor Fernando. Esto no tiene vuelta atrás. La lucha continúa hasta la libertad. Hoy en Bogotá se va a reunir el Grupo de Lima, el vicepresidente de Estados Unidos. Desde ayer llegó Juan Guaidó, el presidente de Venezuela. Necesitamos ayuda, necesitamos que el Grupo de Lima escuche el clamor del pueblo venezolano. Esto ya no tiene vuelta atrás. Usted lo dijo hermosamente, doctor Fernando. Ni las balas, ni nadie va a detener la voluntad de unos pueblos unidos por la libertad. Un pueblo unido por la libertad no lo detiene nadie. Una pandilla de bandidos, por grande que sea, armados con un fusil, no son capaces de derrotar política y moralmente un pueblo. De manera que no, eso no es posible. Aquí nos recuerda un oyente que mientras esta gente que usted describe gritaba: ¿quiénes somos? Venezuela, que queremos libertad. Maduro estaba bailando en una tarima, bailando. Es que son unos impúdicos, es que no tienen vergüenza ante la humanidad.
No la tienen, no la tienen. La gente de Venezuela no se puede seguir muriendo de hambre y de falta de medicinas y no puede seguir gimiendo bajo las cadenas de la esclavitud. En este siglo XXI, en medio de los principios de los derechos humanos, en este momento en que parece que se extendiera por todo el mundo la voz de la libertad, el clamor por los derechos humanos, dejar que en Venezuela siga pasando lo que pasa, eso no es posible. De manera que Paola Holguín, senadora de la República, como decía un amigo suyo y un amigo mío, Néstor Lazo, desde Madrid, qué orgulloso me siento de ser compatriota y de ser copartidario de Paola Holguín. Mire usted, ahí le transmito lo que decía Néstor Lazo desde España, recordando el valor que usted tuvo en estos días y que seguirá teniendo, porque como usted lo dice, esta batalla no ha terminado, apenas está comenzando. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Usted siga iluminándonos en esta lucha. Nosotros seguimos en pie. Los congresistas vamos a continuar. No vamos a parar hasta que Venezuela esté libre. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Venezuela y Dios lo bendiga a usted y a todos los demócratas que están allí guiándonos en esta lucha que va a llegar a buen fin, doctor Fernando. Va a llegar a buen fin, no tenemos ninguna idea, hay que apretar un poco más. Yo le doy el soplo de las tarjetas de crédito, que lo apliquen desde los Estados Unidos a ver estos sinvergüenzas boliburgueses, los que se robaron al pueblo venezolano, cómo siguen haciendo sus pagos al interior de ese martirizado país. Senadora Paola Holguín, Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este ejemplo que nos da, muchas gracias por decir que se puede renunciar a todo en la vida, menos a la dignidad que supone el ser libres. Muchas gracias, senadora.